Radio Pulquito presenta. ¿Y si nos echamos un pulquito? Contenidos. Historia. Leyenda. Cuentos. Tradiciones. Esto y más en ¿Y si nos echamos un pulquito? Nos lo echamos. Estos son los pueblos originarios de la zona de Milpalta, son todos los barrios. Villa Milpalta es la cabecera, San Antonio, Tejón, Faro, Lluvia de Piedra, San Francisco, Tecompa, San Jerónimo, Miacatlán, San Pedro. Pues a mí me gustan mucho de las tradiciones que hay aquí, en las fiestas. Por ejemplo, ayer que hicieron el carnaval, los adornos. Yo trabajé muchos años en el campo, cargando el nopal desde el campo hasta mi casa, 6 viajes con chiquihuite. No teníamos carro, pero antes era otro tiempo, se daba porque llovía mucho. Señor, ¿cómo se llama? Félix Castillo Díaz. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir aquí en San Francisco Tecospa? 70. Y la gente de aquí tiene estudios, tiene experiencia. Pues muy contento, muy alegre, mucha tradición, mucha creencia en Dios, mucho baile. No colsen, kipaltea, cosa mitoltea. Me gustan los juegos pirotécnicos, los castillos y los globos de Cantoya porque son un espectáculo fuera de lo común. ¿Qué le gusta de San Francisco Tecospa? Pues me gustó mi mujer. Pulque, bebida de dioses. Tómele, compadre, porque el pulque es pura vitamina. Solito o curado, que el cuerpo lo siente. Acabamos de escuchar una probadita de lo que opinan los habitantes de San Francisco Tecospa, uno de los 12 pueblos de Milpalta, un pueblito que, aunque pequeño, tiene mucha historia. Hoy hablaremos del significado de su nombre, el ahuehuete, las pinturas rupestres y el hallazgo de una pieza del juego de pelota y, claro, el misterio de los brujos y curanderos. Se oye bien, ¿no? Así que, ¡comenzamos! Me agarra la bruja, me lleva a su casa. En San Francisco Tecospa todavía hay muchas mujeres que se dedican a hacer las tortillas para el consumo diario. Así que a petición de don Félix... ¿Cómo se hace el nixtamal de Mazance? Hola, buenas noches. Soy Betty y les voy a enseñar cómo se prepara un nixtamal para hacer tortillas a mano. Se pone en una olla con agua ahí en el fuego. Se le pone una cucharada grande de cal y ya ahí se le agrega el maíz. No se deja hervir. Entonces, porque si hierve se pone como chiclosita la masa y no se pueden hacer muy bien las tortillas. Antes de hervir, le apagas y lo tapas. Y ya en la mañana, ya que está frío, entonces ya lo lavas bien lavadito, que quede blanquito. Y ya lo llevas al molino para que te lo muelan. Y ya que te lo molieron, pues ya haces tus tortillitas. Te alcanza para varios días. Sí, se lo recomiendo. Están muy ricas las tortillas hechas a mano de maíz puro. Muy riquísimas. Muchas gracias por su atención. Espero que sí me entiendan. Y si les salgan muy ricas sus tortillas. ¡Qué rico!, ¿no creen? Se antoja una tortillita con sal. Y ahora iniciaremos con Víctor Hugo González Chimal, quien nos recibió en su casa y nos contó gran parte de la historia de San Francisco. De igual forma, iremos escuchando también la información de Jesús Linares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo González Chimal. Soy nativo del pueblo de San Francisco Tecospa y pues realizo diversas actividades de promoción y difusión cultural aquí en mi comunidad de manera autogestiva. Soy responsable junto con mi esposa del Libro Club Tequimichis. De igual manera hacemos juntos una publicación que se llama Revista Comunitaria Tequimichi. Colaboro también con mi esposa en el grupo de Tepeyolotzin, Baños de Bosque. Y bueno, pues también formo parte del grupo musical Los Tequimichis. Soy fundador de ese grupo. Escuchemos la ubicación y el origen del pueblo de San Francisco. Ubicación: San Francisco Tecospa,
está situado hacia el oriente de la alcaldía de Milpa Alta. Ocupa una extensión territorial de 110 hectáreas. San Francisco Tecospa se encuentra a unos 47 kilómetros y al suroeste de la Ciudad de México. Ocupa la parte más baja de la alcaldía de Milpa Alta. Lo rodean los pueblos de Tecómitl, Tepenáhuac, Mecatlán y Otenco. El origen del pueblo es un pueblo de origen náhuatl, forma parte de los 9 pueblos comuneros de Milpa Alta. También tiene propiedad ejidal, es decir, es un pueblo que disfruta tanto de la parte comunal como de lo que son los ejidos. La fuente oficial habla de que son tribus que vienen de Amecameca, de origen chichimeca. No obstante, pues como que esta versión es un discurso histórico que se creó el siglo pasado, ¿no? Por un asunto agrario, pero realmente lo que mencionan los títulos primordiales de bienes comunales. En ese documento, pues se habla, por ejemplo, ya del pueblo de Tecospa, se da el nombre del último gobernante, Itzcoatl. No sabemos realmente si estaba fundado en este lugar, porque el paraje de Tecospa realmente no se encuentra aquí en donde está la iglesia. El paraje de Tecospa está a un costado del hospital de Milpa Alta. Significado del nombre: pa, sobre, costic, amarillo, tet, piedra, Tecospa, sobre la piedra amarilla. Acerca del nombre del pueblo, pues es todo un asunto interesante porque de manera literal Tecospan significa lugar de piedras amarillas o sobre piedras amarillas, y eso es lo que cotidianamente se ha manejado. Sin embargo, hace un par de años hice un trabajo sobre recopilación de nombres de toponimias del pueblo, y entre esos pues investigué el de Tecospa justamente. Entonces lo que nos comentaron algunos vecinos es que en ese lugar, en Tecospa, había una piedra que se llama Tecostli. Ese dato es como una piedra angular en la historia del pueblo, porque el Tecostli yo ya lo había encontrado en fuentes documentales del siglo XVII, pero no de esta zona, donde se habla de esta piedra que la utilizaban algunos hechiceros o brujos para sanar algunas enfermedades. Entonces en el pueblo de Tecospa nos llaman de dos maneras, nos llamaban de dos formas en lengua náhuatl, como un gentilicio, Tequimixtin en náhuatl, en español Tequimichis, que significa ratones del pedregal, y que tiene que ver con un asunto de que la gente del pueblo era muy chiviada, y las piedras, las casas en el pasado estaban hechas de piedra sobrepuesta, ¿no? Eran como chocitas con techumbre de tejamanil, y entonces cuentan que cuando venía gente que era ajena al pueblo a buscar a alguien, la gente se metía a sus casas, ¿no? Como que se chiviaban de esta parte y solo se estaban asomando. Como eran piedras sobrepuestas, pues quedan como algunas rendidas, ¿no? Y entonces ahí se asomaban. Y los pueblos aledaños decían que la gente de Tecospa eran como ratones, ¿no? Cuando oyen ruidos, se meten debajo de las piedras, y de ahí viene justo este vocablo náhuatl. Pero también nos decían de otra manera, que era Tetlachuhqui, o Tetlachusque en plural, ¿no? Que es hechiceros, brujos, ¿no? Entonces el pueblo de Tecospa, así nos decían, son los brujos de Tecospa, porque antiguamente había mucho curandero aquí en el pueblo. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve. Todavía por 1950 existieron en este lugar brujos y se convertían también en nahuales. Las brujas hacían su aparición por el cielo, como a las 8 de la noche, viniendo por el lado oriente para atravesar los pueblos e irse en dirección al Teucli. Por eso decían que este era un pueblo de brujos. Había sobre todo un tipo de curanderos que eran llamados tepoposques, que ellos hacían limpias, pero aparte del copal y el poposhcomil, el ahumado, utilizaban unas piedras. Y estas piedras justamente son llamadas, también aquí en la región, Tecostli. Entonces eso le da todo un sentido a la palabra Tecospa, porque Tecospa no se refiere que es sobre la piedra amarilla, es donde está el Tecostli, que es la piedra para sanar. Producto de la casualidad o parte de esta magia de este pueblo, justamente el hospital se pone en ese paraje. Sigue siendo un lugar de sanación. Hay un sitio que se llama el Ahuehuete, había un teochol, y hace años lo derrumban para asunto de estar ahí cultivando la tierra y demás. Cuando tiran ese teochol encuentran en el interior vasijas, ¿no?
tripoides de 3 patitas en forma de senos femeninos, con una decoración totalmente mexica o azteca, ya de la última parte del posclásico. Pero también encuentran una piedra así cuadrada, un dintel, que es una representación de Tlazolteotl, ¿no? La patrona de los médicos, la patrona de los curanderos, de las parteras, todavía en el México prehispánico. Entonces tiene que ver con todo un asunto de medicina. Hay un dato, un censo que se hace ahí en el siglo XVI, 1550 por ahí, donde viene una peste, ¿no? Y se hace un censo y de Tecospa creo que sobreviven como, me parece que son como 7 personas, casi desaparece el pueblo. Entonces yo el otro día como que pensaba y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todos los demás pueblos tienen más pobladores y Tecospa casi desaparece? Pues tiene una lógica. ¿A dónde vino la gente de esta zona a tratar de sanarse de esa peste? Seguramente vino a Tecospa y mucha gente de aquí murió. Muchos curanderos murieron, sin embargo, pues pervivió el asunto. El más famoso quizá que ha habido aquí en el pueblo, don Marín Meléndez. De hecho, todavía se conserva y sobre don Marín hay una serie de historias anecdóticas y mágicas aquí del pueblo, que era como el brujo mayor. Sin embargo, Marín no es de aquí originario, él llega al pueblo, pero finalmente como esta sinergia que se da en esta tierra, o sea, viene llegando gente que tiene como ese don, ¿no?, de curar. Tenemos muy pocos profesionistas en el pueblo. La mayoría de la gente se dedica aún al campo, ¿no? Pero los pocos que hay, la gran mayoría o son médicos y una gran mayoría son enfermeros. Entonces, de alguna manera, la gente de Tecospa sigue dedicando al asunto de seguir sanando personas, ¿no? Al llegar a la iglesia del lugar, nos percatamos que se encontraba una pieza arqueológica representando como una parte del juego de pelota. Hay un documento que es el mapa de Uppsala, que es un mapa de 1550 que se hace sobre lo que es Tenochtitlan y llega incluso, se mencionan lugares como Tlaxcala, Mixquic y demás. Y en la parte superior de ese plano aparece un jugador de pelota. Entonces yo considero que ese jugador de pelota está haciendo alusión al Tlachco que hubo aquí, ¿no? Es decir, al juego de pelota que existió en Tecospa. Es el único pueblo que sí tiene aún vestigios de ese Tlachco, un Tlachtemalácatl, ¿no?, que fue encontrado en una de las excavaciones que se hace ahí por la década de los 80. Se dice que sacaron otro, que no fue solo uno, sino que salieron 2 Tlachtemalácatl, pero que pues hubo saqueo arqueológico. Y sobre el Ahuehuete, Víctor, ¿qué nos puedes contar? Entonces, bueno, pues hablando del Ahuehuete, pues es un sitio en donde siempre se habló de que se aparecía el charro negro y que había agua que pasa debajo del Ahuehuete, que el charro negro con unos artilugios de magia levantaba unos tepetates y brotaba el agua. Entonces, bueno, lo que sí es un hecho es que sí hay un venero de agua subterráneo. Tan es así que puede pervivir ese árbol porque necesita muchísima agua, aunque parece que se está muriendo y que creemos que cada año se muere, se vuelve a renacer. También tuvimos la oportunidad de subir un pequeño cerro para poder admirar las pinturas rupestres que ahí se encontraban sobre una roca. Se encuentran pinturas rupestres en una de las rocas que hay en un lugar que se llama Teclacuiloli. En estas pinturas se representan escaleras y perros, todos en color blanco y rojo. Teclacuilole literalmente significa como piedra de las inscripciones o la piedra pintada o la piedra con escritura. Viene de Tetl, que es piedra, Tlacuiloli, escritura o pintura, ¿no? Lo que hay ahí en el Teclacuilole es una serie de pinturas. Las más emblemáticas son como 5 figuras. A lo que yo llego es que ese sitio también fue un sitio ritual, pero que las pinturas que están ahí pertenecen a diferentes etapas, ¿no? Y es muy probable que ese sitio haya sido un sitio de observación astronómica por la posición que tiene. Está totalmente mirando al oriente. Si tienen la oportunidad de que un día vayan o las invitamos, hagan de cuenta que es como un mirador natural, ¿no? Ahí uno se puede poner a observar el horizonte. Y entonces hay escenas que considero que son de carácter bélico, es decir, aparece un personaje, por ejemplo, con un chimali, con algo que es un macuyahuitl, ¿no?, en la mano. Es una escena de guerra.
Hay un personaje que aparece así como con las manos extendidas. Esta posición de las manos, muy rupestre el asunto, ¿no? En las que son más claras aparece un torito, aparece alguien que parece que tiene unos cuernitos con una daga, aparece como un leoncito ahí, como una águila bicéfala y cosas así. Pero lo que yo considero que este conjunto de estas imágenes, he escuchado historias pues que era un jaripeo, ¿no? Está ahí el torito y está ahí un matador. Hay quienes, por ejemplo, decían que eran a lo mejor grupos del norte que traían la idea del búfalo, pero yo estudio arte y en alguna ocasión en historia del arte veíamos algo llamado el tetramorfo, que es una cuestión religiosa de la cristiandad. Está el toro, está el león, el que está escribiendo. Entonces yo creo que lo que aparece ahí son más bien los símbolos de los evangelistas. ¿Y qué tal las fiestas de Tecospa? Las fiestas en este pueblo son dos, la del 17 de septiembre y la del 4 de octubre, que es la principal, en donde las peregrinaciones o salvas vienen a visitar al patrón. Cada salva viene acompañada de mariachis, arreglos florales y limosnas sobre una charola. Para el 4 de octubre, en todas las casas del pueblo se hace fiesta. Para esta ocasión, la mayordomía de la muchachada, que en realidad son 7 muchachos encargados de recibir a las diferentes salvas que llegan de Santo Domingo, estado de Morelos, San Pedro Actopan, el barrio de Los Ángeles, San Juan Tepenáhuac, San Gregorio Atapulco, San Agustín Otenco y San Agustín el Alto. Pero San Francisco tiene una comisión que se llama justamente la muchachada. Y la muchachada, en sus orígenes, eran muchachitos de 12, 11 años que los empezaban a involucrar. Ellos tenían que juntar el dinero para tener sus 12 cohetes y soltarlos en las procesiones, ¿no? Y cuando se llevaban las portadas a las visitas a los otros pueblos. E incluso hay una que es más reciente que se llama la Banda de los Muchachos. O sea, es tanto la afición de los jóvenes del pueblo por ser parte de estas fiestas patronales, sobre todo, que pues de pronto estaba la banda de viento, ¿no? Entonces los muchachos dicen, no, ya no queremos oír la banda de viento, no queremos traer las bandonononas, ¿no? Y entonces pues vemos en las fiestas patronales jovencitos de 15, 17 años, con sus playeras bordadas, la banda de los muchachos. Una de las fiestas grandes que se hacen en San Francisco Tecospa es la del 17 de septiembre, día en que se celebra el nacimiento del patrón del pueblo, San Francisco. Esta fiesta se organiza por medio de un mayordomo. Por la mañana les da tamales y atole a los muchachos que le cantan las mañanitas a San Francisco. Y al mediodía hace mole, como para cualquier fiesta, con arroz, frijolitos, pollo y tamalitos. Antes de que llegara la luz, un día antes de la fiesta, los encargados tenían que recoger leña en todo el pueblo. Con esta leña tenían para alumbrar alrededor de la parte alta de la iglesia, en donde la banda estaba anunciando la fiesta. Continuamos con Historias con Karen. ¿Quiénes son los tequimichis? Es un grupo musical originario de San Francisco Tecospa. ¿Sabían que tequimichi significa ratón del pedregal? Esto es porque un ratoncito se ocultaba en una piedra amarilla, y como este grupo es originario de Tecospa, deciden cambiarse el nombre de Universo Musical por Tequimichis. Al principio su vestimenta era solo un traje y corbata, ya que todavía no tenían una identidad como grupo. El Consejo de la Crónica de Milpalta hizo un evento para presentar una colección de libros, y como invitados estuvieron los Tequimichis. Esa era su primera presentación formal. Iban vestidos con un sombrero de palma, paliacate, pantalón de mezclilla y una playera de manta. Para su segundo evento fueron invitados a tocar el claustro. Tiempo después, el grupo juntó dinero para así poder cambiar su vestimenta y que esta sea la que usarían siempre para sus eventos, que sería una usanza tradicional de Milpalta, que consta de un calzón o pantalón de manta, huaraches, sombrero de punta, esto con motivo del zapatismo que hubo en Milpalta. Este grupo musical ha tenido una gran relevancia por su forma de vestir. En ocasiones las personas se han burlado de ellos, diciendo que si son guarachín y guarachón. Por favor, no hagan eso, al contrario, traten de buscar la forma en cómo pueden ayudarlos,
ya sea presentándose en algún evento o compartiendo su página para que así más personas lo conozcan. A este grupo lo podemos encontrar en Morelos, en la zona turística, en otros lugares en donde han tocado, en el Mirador de Milpalta y también en San Pedro. Por lo tanto, no se han dado a la tarea de tener una vida social tranquila. Los invito a que los escuchen, ya que la música que tocan es universal y si tienen la oportunidad de verlos en vivo no se arrepentirán. Eso ha sido todo de mi parte, me despido de ustedes y hasta la próxima. Y aquí terminamos con la historia de San Francisco Tecospa. Los invitamos a seguir escuchando Radio Pulquito, con 12 pueblos, 12 historias. Síganos por YouTube y Spotify. Nos vemos para el próximo programa. En las primeras visitas, se acostumbraba que las mujeres y niñas llevaran manojo de flores, en tanto los hombres llevaban cohetes, llegaban al templo y entraban para hacer oración. Después, las señoritas acomodaban las flores, mientras los señores y jóvenes subían al templo y empezaban a echar cohetes. De ahí viene el nombre de Salva. Jesús Jiménez Bastida. Yo creo que la gente de mi pueblo, a su modo, son de los pueblos que más se aferran a ser como se es. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Red de Faros y Faro Tecomitl presentó una emisión de Radio Pulquito.